En esta oportunidad, el grupo 5 les hablará sobre estructuras abovedadas. Las estructuras abovedadas son elementos capaces de soportar compresión o peso de la estructura. En ellas predominan las formas curvas y permiten cubrir espacios de grandes dimensiones y aumentan los huecos en sus estructuras. Hay tipos de estructuras en esta categoría. Tenemos a los arcos, conformados por elementos de forma curva apoyadas en dos pilares, las bóvedas, conformadas por arcos en sucesión, y las cúpulas, que son bóvedas de forma semiesférica. Se debe tener en consideración que el peso de estos elementos recae sobre los muros laterales, por lo que es necesario reforzarlos con contrafuertes o arbotantes. Los usos más comunes de estas estructuras se vienen dando en teatros, circos, acueductos romanos, iglesias y catedrales, además de mezquitas y determinadas construcciones actuales como son los túneles. Las ventajas de estas estructuras es que aminoran los problemas térmicos, ya sea por el uso de materiales aislantes al interior o al exterior de su superficie. Además, tienen una adecuada circulación del aire en el interior de la estructura, lo que contribuye a eliminar la condensación. Y gracias a la tecnología, su prefabricación se usa a menudo con el posttensado, lo cual es un método que elimina la tracción en su estructura. Definamos un poco más de las estructuras abovedadas. Tenemos los arcos, los cuales en su definición son elementos constructivos y o estructurales en forma curva o poligonal, los cuales unen el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soportan a dichos apoyos, mediante una fuerza oblicuada denominada empuje. ¿Cómo es que se comporta esta estructura? Al invertir la forma parabólica que toma un cable, se puede obtener la forma ideal del arco, el cual solo desarrolla compresión, y los momentos flectores y las fuerzas cortantes se reducen al mínimo. Incluso se eliminan completamente algunas veces. La forma ideal del arco capaz de resistir cargas es el polígono funicular. Es por este método que Gaudí determinó la forma de los arcos para la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. La forma de un arco debe ser funicular para que las cargas más pesadas se puedan minimizar. Los arcos funiculares ocupan extremos de la escala de tensión con ausencia de flexión y las vigas ocupan el extremo opuesto trabajando solo la flexión. ¿Qué ventajas nos dan estas estructuras? Bueno, los arcos pueden cubrir grandes luces, también son versátiles, pueden tener una diversidad de material o acabados, siempre y cuando estos puedan soportar algo de flexión además de la compresión que genera la forma curva. El arco se utiliza también para cubrir luces pequeñas y pueden trabajarse como elementos estructurales básicos. El rango de luz óptimo para esta estructura es de 25 a 70 metros. Las bóvedas son otro tipo de estructura en esta categoría. Estas se semejan a una viga de sección transversal curva, con una viga longitudinal a largo del borde. Serían similares a una continuidad de arcos sin separación, donde la carga se transfiere a las vigas externas. En términos de comportamiento, la bóveda se podría decir que es la interacción de líneas rectas y líneas curvas, es decir, una curvatura simple. Y para que ésta pueda resistir al empuje en la base, se deben lograr tener una de estas técnicas. La primera sería la fricción en la base. La segunda, tener muros verticales con espesor considerable mayor al de la bóveda. La tercera serían contrafuertes. La cuarta sería adicionar un arco como el arco Butarel de estilo gótico y la quinta sería utilizar tirantes. Hemos
Hemos encontrado algunas desventajas en las bóvedas, y es que estas no son tan rígidas como las cúpulas, pues su única curvatura hace que se comporten en gran medida como vigas. La bóveda solo resiste compresión y es incapaz de resistir tensión, por lo que requiere ubicar apoyos continuos a lo largo de su base. Por último tenemos a las cúpulas o también llamadas domos. Son superficies que se obtienen por la rotación de una curva plana alrededor de un eje vertical, lo cual solo resiste fuerzas de compresión. Es por eso que se ubican elementos más rígidos a todo lo largo del soporte. La cúpula tiene un comportamiento adecuado si desarrolla tensiones de membrana, y es que en cada uno de sus puntos de superficie podemos encontrar una doble curvatura, una que es vertical y una que es un anillo. Además de ello, hay 3 puntos o condiciones que debe cumplir la cúpula para ser adecuada. La primera es que debe ser delgada. La segunda es que debe tener una curvatura adecuada. Y la tercera es que debe tener un apoyo en la base adecuado. Es decir, que sea un poco mayor su volumen al de la cúpula. La ventaja de esta estructura es que la base circular puede tener un diámetro de 72 hasta 81 metros. Si queremos buscar referentes sobre las estructuras mencionadas, tenemos el primer ejemplo, el acueducto de Segovia. Lo elegimos ya que se ubica en el centro de la ciudad y fue construido para hacer llegar el agua desde la sierra de Guadarrama hasta la ciudad de Segovia. Esta contiene 120 pilares sostenidas por 167 arcos. Se utilizaron sillares unidos sin ningún tipo de mezcla. Estos se sostienen mediante un perfecto estudio de las fuerzas de empuje entre los grandes bloques de piedra. Aquí podemos ver algunas partes señaladas de lo que es el arco. Tenemos a las bovelas, los extrados, los cintrados y la bóveda basal. Los sillares son llamados a las piedras labradas en forma de rectángulo. Otro gran referente es la Basílica de San Pedro de Italia. Empecemos por la referencia hacia las cúpulas. Aquí podemos identificar algunas partes de ella. Tenemos la linterna, la semiesfera, el tambor, lo que es el crucero y las pechinas. Aquí vemos que la estructura interna está formada por arcos y anillos que se sujetan de manera virtual, lo que se considera una doble curvatura, impidiendo su doblamiento, dándole rigidez a la estructura. Además, las cargas que reciben se transmiten directamente a los muros de carga, creando espacios sin columnas. Podemos utilizar el mismo referente para hablar de las bóvedas, como la bóveda de cañón. Aquí podemos ver los contrafuertes que hacen más resistente la bóveda. También hay elementos como son los arcos fajones, las cubiertas y las cúpulas.